Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Cargaste
Hola, hola, bienvenidos. Qué bueno que podamos estar juntos haciendo este ejercicio de meditar. Este espacio lo hemos apartado para meditar en la palabra de Dios. Meditar es un ejercicio poco frecuente en las personas y no hablo de meditación de pensar en uno mismo, lo cual está bueno también, pero un nivel más allá, y es meditar la palabra de Dios. La palabra de Dios fue efectiva y práctica hace 5.000 años, es efectiva y práctica hoy y lo va a seguir siendo. Por años como iglesias lamentablemente hemos tomado esa actitud de mitificar la palabra de Dios y hablarla de una forma que se hace muchas veces inentendible y complejo, lo ha vuelto inalcanzable el mensaje del reino de Dios y lo ha puesto a un nivel que en realidad no era la idea de Dios. Fíjense que cuando Jesús vino a esta tierra, Él predicaba, y Juan el Bautista también, el reino de los cielos se ha acercado. Y si se ha acercado, ¿por qué lo hemos alejado detrás de rituales, detrás de palabras complejas? El reino de Dios es simple y está hecho para vivirlo. De eso estamos hablando y comenzamos a hablar hace 4 domingos atrás, cuando comenzamos esta serie de mensajes, la cual se titula Punto de Quiebre. Punto de quiebre, recuerden que se refiere a aquellas situaciones pesadas que nos agotan, que nos dejan sin aliento prácticamente, que nos dejan ver un mañana, que realmente no queremos seguir, realmente, y por ahí tenemos esa sensación de que nos morimos. Esas situaciones son a las cuales nos referimos con punto de quiebre y partimos de la base de que estas situaciones las hemos vivido, quizás las estemos viviendo hoy y seguramente más de una vez en lo que nos queda de vida en este mundo vamos a vivir. Entonces, ya teniendo eso en claro, la variable que queda para ajustar es cuál va a ser nuestra actitud frente a estos puntos de quiebre. Una frase que me gustó mucho y que la compartí esa primera vez fue: tu problema no es tu problema. Me olvidé una parte. Tu problema no es realmente tu problema. Tu problema es la actitud con la que enfrentas el problema. Y eso se refería, lo primero que hablamos, es justamente qué actitud tenés frente al punto de quiebre, frente al problema. Porque la actitud que vos tengas va a determinar si vas a salir de ese punto de quiebre en victoria o si vas a seguir acumulando una montaña de decisiones pendientes por tomar. Y eso hace que justamente cuando no tomas las decisiones a tiempo, se te junten con otras decisiones y no las quieres enfrentar, terminas viviendo una vida infeliz, improductiva, sin sentido, simplemente por el hecho de no tomar decisiones. Leí una frase hoy también que es conocida, que están en imágenes en las redes sociales, y una persona le pregunta a otra: ¿qué tengo que hacer para ser feliz? La otra persona rápidamente le responde: decisiones. Y esto es así: no postergues las decisiones, no le busques la vuelta al punto de quiebre, confrontalo, afrontalo de la mano de Dios, buscando su sabiduría, su amor y su justicia, y vas a salir victorioso. Y esta palabra victoria, cuando preparaba el mensaje, siempre me hace acordar a un dicho que por años hemos escuchado en las distintas congregaciones, que la vida del cristiano es de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero queda en una linda frase porque no se va un poco más allá. Para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria tenés que enfrentar situaciones, batallas que demanden un esfuerzo, que te demanden salir de tu zona de comodidad, y con ese esfuerzo logres la victoria. Una victoria no se gana sentado en un sillón comiendo pochoclos, no la clase de victorias al menos que valen realmente la pena buscar y celebrar, sino que demandan valentía, decisiones, esfuerzo. De eso estamos hablando. Esa primera lección, y quiero hacer un repaso de cada lección, pequeño, concreto, al grueso. Si lo querés escuchar nuevamente, el video está disponible en nuestros canales, así que no tiene sentido que te lo vuelva a replantear. Lo buscás, lo escuchás en el momento que quieras, en el lugar que quieras, con el dispositivo que quieras. Simplemente tenés que tener internet. La primera reflexión, el primer mensaje, hablamos de punto de quiebre de tu adoración, de nuestra adoración. Y hablábamos de Job, una persona cuya historia está escrita en la Biblia y de la cual se habla mucho, pero no logramos tomar dimensión de lo que significó la vida de él, sobre todo la parte que está narrada y a la que más importancia le damos supuestamente, que es cuando él enfrenta una sucesión de malas noticias
y él nunca niega de Cristo, de Dios. Cristo todavía no había sido revelado en ese tiempo porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Él nunca renegó. Sin embargo, la idea era meternos un poco más y entender que Job recibió una sucesión de malas noticias. Fueron 4 en particular en cuestión de horas. Y el primero no terminaba de contar una mala noticia y venía un segundo a contarle una peor que el que le estaba contando antes, y así hasta la 4ª, que fue la peor de todas, que perdió toda su familia, sus hijos, los perdió. Sin embargo, él se arrodilla y ora. Yo te decía, por mucho menos nosotros hemos hablado mal de gente, hemos hablado mal de Dios, hemos renegado, lo hemos desafiado, pero ¿por qué a mí? Si realmente existís, ¿por qué esto? Sin embargo, Job se postró, se arrodilló, oró y dijo una frase célebre hasta el día de hoy: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esto habla de una persona que realmente conocía a Dios y su lugar respecto a Dios. Él entendía que por sobre todas las cosas, a pesar de nuestra vida, de lo que nos esté pasando, lo mejor es que nuestra vida esté en manos de Él, aunque no entendamos lo que estemos viviendo en ese momento. Su historia no termina ahí, sino que él es recompensado después y Dios le restituye lo que había perdido y es más, se lo duplica. Fíjense hasta qué punto es importante entender quién es nuestro Dios. Después hablábamos de punto de quiebre en nuestro llamado, punto de quiebre de nuestro llamado. Y acá hablábamos de 2 grupos de personas. Unas personas que se pasaban toda la vida, que pasaron dentro de las congregaciones o que están pasando, buscando su llamado, invirtiendo tiempo, dinero, recursos en descubrir cuál es ese famoso llamado, si voy a ser pastor, maestro, músico, sonidista de multimedia, cuando en realidad el llamado ya está claro y es el más importante de todos que debemos cumplir, que es predicar el Evangelio, predicar las buenas noticias, hablar de que el reino de Dios se acercó, de que su palabra es fiel y que es vivible. Estoy inventando una palabra, me parece, pero es para vivirla hoy, es práctica, no es mística ni compleja. Nosotros la mitificamos y le damos un nivel de complejidad que en realidad no tiene. Y de eso se trataba la segunda lección, la segunda reflexión, de nuestro llamado y cómo debemos entender que este es nuestro propósito, extender el reino de Dios, hablarles a otros de su amor, ser agentes de cambio allí donde estamos. Y sí quiero recordar intencionalmente un ejemplo que les di y volver a hablar, sobre todo a aquellas personas que se quejan de su trabajo, de su lugar de trabajo. Déjame decirte nuevamente, y por no sé cuántas veces ya he repetido la misma frase, es que vos no estás en ese lugar de trabajo porque sí, no es porque no había otro trabajo, no es ni siquiera por el dinero que te dan en compensación por tu trabajo. Vos estás ahí en ese lugar para extender el reino de Dios en ese lugar, para representar la cultura del reino de Dios, para representar un lenguaje que es el lenguaje del reino de Dios, la visión del reino de Dios, con su amor, la paz, la justicia y todos los valores que representan. Por eso estás ahí y no te vas a ir de ese lugar hasta que no hagas lo que tenés que hacer. Así que te invito en ese sentido, si estás dentro de este grupo de personas que se está quejando del lugar donde estás, a que cambies tu mente, que cambies tu corazón y seas una persona agradecida y comiences a pedirle a Dios que te muestre realmente por qué estás ahí. En realidad ya te mostró, estás ahí porque tenés que extender el reino, tenés que mostrar de su luz en ese lugar, pero que te dé estrategias, palabras, que comences a vivir realmente lo que estamos aprendiendo este tiempo, lo que hemos cantado, orado, predicado, etc. Después estaba el otro grupo que sabe su llamado y huye, y hablamos de la vida de Jonás. Si estás en esa situación, sabe que hoy tenés nuevamente la oportunidad de decidir volver a Dios, volver a tu llamado. Igual tenés el video ahí para escucharlo nuevamente. Y el domingo anterior hablamos de un punto de quiebre que es uno de los más difíciles, o el más difícil, que es de nuestro corazón. Y hablábamos del corazón del rey Saúl, primer rey de Israel, y de David, su sucesor. Saúl, una persona, yo creo que si Saúl hubiese sido contemporáneo con nosotros, hubiese vivido en este tiempo, sería un político tremendo. A Saúl le importaba solamente su reinado, le importaba solamente el poder y la imagen. No negó de Dios nunca, como muchos ahora no lo hacen, pero hablan del Dios de Samuel, como decía Saúl. El Señor tu Dios. Recuerden que habla en la Biblia
Saúl se refería a Dios como el Dios de Samuel, ya dejó de ser el Dios personal. En cambio, por el otro lado tenemos el corazón de David, del cual Dios dijo: este hombre tiene un corazón conforme a mi corazón, y no era por su perfección, sino porque en su corazón lo que más importaba era la presencia de Dios. A él no le importaba su reputación, no le importaba el reinado, el poder, etc. Y hablando de reputación, yo sé que por ahí me estoy extendiendo un poquito, pero es muy intencionalmente. Hablando de reputación, hay un sinónimo de reputación que es testimonio. Y por mucho tiempo hemos asesinado generaciones con una frase mal entendida, mal expresada, de cuidar el testimonio. Así que quiero hacer un paréntesis muy intencional en esta parte, y que entendamos que el testimonio es un fruto. La buena reputación por causa de conocer a Dios, es decir, el testimonio como hablamos evangélicamente, es, como te decía recién, es un fruto. Nunca pongas el testimonio como un objetivo, como una meta. No lo es. Cuando vos pones el testimonio, el buen testimonio, como un objetivo, como una meta, es donde empezás a prestarle más atención a las formas que a la esencia. Como los fariseos, le empezaron a prestar más atención a las letritas de la ley y pusieron por sobre la ley de Dios otras cosas más que a la esencia de lo mismo, que fue el conflicto que tuvieron mientras Jesús estuvo acá en la tierra. Así que, cerrando este paréntesis, nunca pongas el buen testimonio como un objetivo a alcanzar. No le digas a tus hijos: no hagas esto porque tenés que cuidar tu testimonio. Ese cuidar tu testimonio, la verdad que marcó una generación que hoy la mayoría no está en la iglesia, no está en los caminos de Dios, justamente por esto. Tenemos que enseñar que mentir es mentir independientemente de la imagen que uno tenga. Mentir está mal porque a Dios no le agrada que mintamos, no porque tenés que cuidar el testimonio. Desear la mujer de tu prójimo no está mal porque el testimonio que van a decir los demás, está mal porque a Dios le desagrada eso. Siempre el centro de nuestra vida tiene que ser Dios, lo que a Él le agrada, no lo que tendríamos que hacer por el testimonio. Cierro paréntesis y avanzo un poquito más. ¿En qué estaba? En nuestro corazón. Y la pregunta con la que cerramos el domingo pasado es: ¿qué corazón tenés? ¿Tenés un corazón como el de Saúl? Corazón bien político. No me malentiendan, no estoy en contra de la política, sino en contra de la mayoría de los que dicen ejercer la misma. Hay gente que lo hace y lo hace muy bien, y los intereses por los cuales lo hacen son sinceros y son correctos, y hay gente que lo hace como un negocio, y ya ustedes saben, no vamos a hablar de eso. O tenés un corazón como el de David, que no le importaba nada más que la presencia de Dios. Si tu condición es como la de Saúl, déjame decirte que hoy tenés la oportunidad de volverte nuevamente a Dios y que Él transforme tu corazón. Si es como el de David, 100%, no sos perfecto, que no se te suban los humos. David era una persona que metió la pata muy profundo, pero sin embargo él siempre se arrepintió y siempre aceptó las consecuencias de sus errores. Saúl ponía excusas y se justificaba. David decía: he pecado contra el cielo y contra ti, que no sea parte de mí tu Santo Espíritu. Si querés repasar el video, ver el video del fin de semana pasado, y bueno, ahí hay más detalles. Hoy quiero hablar y cerrar esta sucesión de mensajes, punto de quiebre, con un punto de quiebre muy particular sobre todo este año, y es el punto de quiebre de nuestros sueños. Había puesto el cronómetro acá y no lo puse nunca en marcha. El punto de quiebre de nuestros sueños, ¿por qué tiene que ver con este año muy particularmente? Porque justamente este año, como cada año empieza con muchas pilas, proyectos, metas, nosotros en lo particular como congregación teníamos todo prolijitamente ordenado, como ningún año anterior. Estaba todo listo desde fines del año pasado. Comenzamos, pero espectacularmente. Creo que alcanzamos un fin de semana y al fin de semana siguiente, cuarentena, todos para su casa. Y no te niego que nos invadió esa sensación de decir: pucha, nos esforzamos tanto y ahora, ¿cómo seguimos? Quizás no en las primeras 2 semanas, porque supuestamente iban a ser 2 semanas nada más, pero a medida que se fue extendiendo de 2 semanas, se extendió 2 semanas más, y después era otro mes más, y así venimos de 2 semanas en 2 semanas. Esa sensación
nos comenzó a rodear. Sin embargo, pudimos entender algunas cosas que quiero desarrollar hoy. Seguramente en lo personal también tenías planes, proyectos, tu año de facultad, como Aledu que está sentado ahí, y varios más. Los chicos universitarios saben de lo que estoy hablando. En lo laboral quizás tenías proyectos, querías construir tu casa, querías hacer un viaje, cambiar el auto. Metas y proyectos con los que comenzaste este 2020. Y de repente apareció el coronavirus. Esa sensación la debes conocer, esa de como que todo está perdido, sobre todo ahora que ya pasamos la mitad del año, la primera mitad del año, y como que ya no hay más nada que hacer. Muchos están tomando la actitud, si te das cuenta y hablas con tu entorno, de bueno, ya fue, se perdió el año, ya está. Y déjame decirte que humanamente te puede parecer eso, pero siempre hay una palabra de Dios que te trae esperanza. Quiero dejarte una frase, y es justamente una frase que dice que no te van a dar nunca la copa si no jugaste el partido. Pero vamos a la Biblia. Salmos, capítulo 65, desde el versículo 10 al 12. Lo voy a leer en la versión NBI, que va a figurar ahí también en sus pantallas. Dice: empapas los surcos, nivelas sus terrones, reblandeces la tierra con las lluvias y bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. Rebosan los prados del desierto, las colinas se visten de alegría. Puntos. Primero, Dios va a nivelar nuestras vidas. Segundo, Dios bendice tus renuevos. Dios va a coronar tu año con su bondad. Repito esta última muy intencionalmente. Dios coronará tu año el año con su bondad. Y en medio del desierto que estábamos pasando, nos va a llenar de alegría. Así que te invito a que vuelvas a soñar. Lo que está terminando es, digamos, la primera parte del partido para los que somos futboleros o fanáticos de los deportes. Está terminando el primer tiempo. Ya está por comenzar el segundo tiempo y ahí salimos a remontar. Y bueno, va a demandar esfuerzo. Pero vamos a salir, tenemos la oportunidad. Volvé a soñar, volvé a planificar, volvé tu rostro y tu mirada al Señor, que esto lo remontamos. El año no termina y su favor no se acaba, y hay una porción de la palabra que habla de que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. No te olvides de eso cuando te pinte el bajón, la depresión por esta situación. Salmos 38, Salmos capítulo 38, versículo 9. Esta vez en versión Reina Valera 1960. Los que tienen en celulares también, porque van cambiando la versión, van cliqueando ahí. Los que tienen la Biblia impresa, me siguen en la versión que tienen. Salmo 38, versículo 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Para Dios tus sueños son importantes. Escúchame bien. Para Dios tus sueños son importantes. Por eso hoy vamos a hablar de un soñador que figura en la Biblia. Y cuando hablamos de soñador, una persona soñadora en la Biblia, estamos hablando de José. José tuvo 2 sueños y en esos 2 sueños veía cómo su familia, sus hermanos se inclinaban delante de él. Él pensaba que ese era su sueño, pero en realidad va a llegar un punto de quiebre en el cual él iba a entender lo que realmente Dios había puesto en su corazón. Punto número 1. Cuando contás tus sueños, hay un par de reacciones que producís en la gente. Primero, incomodás a personas. ¿Por qué? Porque desafías su estado de comodidad. Cuando contás tus sueños, desafías el estado de comodidad de otras personas, y de algunas de ellas incluso llegás a provocar envidia. ¿Sí? Esto tiene que ver con esta cosa de que cuando hay una persona que se comienza a resaltar del promedio de la gente, el promedio, en vez de ponerse a tu altura, va a tratar por todos los medios posibles de agarrar al que está sobresaliendo y volver a meterlo en el montón. Es más o menos eso. Cuando contás tu sueño, incomodás a los que están cómodos y a los que no tienen ganas de hacer nada, envidia. Génesis 37, versículos 19 y 20.
se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje, a ver en qué terminan sus sueños. ¿Quiénes dicen esto de José? Nada más y nada menos que sus hermanos, la familia. Por una intervención de uno de los hermanos no lo terminan matando, sino que lo terminan vendiendo. Lo dejaron un tiempo en una cisterna y lo venden a unos comerciantes de esclavos y termina en Egipto. Ahora, sus hermanos lo venden, pero la gracia de Dios estaba sobre él. Él llega, y por ahí si quieres leer la historia en el libro de Génesis, él llega a Egipto, trabaja en la casa de Potifar, un general importante del ejército egipcio, y llegó a ser el segundo al mando, es decir, estaba Potifar y después él. ¿Por qué? Porque todo lo que tocaba prosperaba, pero no por causa de José, sino por causa de la gracia de Dios que había sobre José. Todo iba bien, y José debe haber pensado seguro que su sueño se debe haber cumplido, porque ya era todo un señor, estaba al mando de una casa muy importante en Egipto. Sin embargo, la esposa de Potifar le tuvo ganas. José no respondió al ofrecimiento de la esposa de Potifar. José tenía un estándar moral muy alto, no por causa del testimonio, del buen testimonio, sino por causa de Dios y de su amor a Dios. Entonces decidió correr. La esposa de Potifar inventó y lo inculpó de que quiso abusar de ella. Terminó en la cárcel. Y en la cárcel podía él haber tomado la actitud de, bueno, se pinchó todo, fue todo bonito mientras duró, y echarse a morir. Estaba en la cárcel, y en la cárcel en ese tiempo no era como la cárcel de ahora, en la cual parece que están mejor que los que estamos afuera, o tienen más derechos al menos de los que estamos afuera, sino que en la cárcel en ese tiempo podían disponer incluso de tu vida y no pasaba nada, dejabas de existir, era lo peor que te podía pasar. Y como te decía, José debe haber pensado cuando estaba en la casa de Potifar que se había cumplido su sueño. Igual que nosotros, él se fue a la cárcel, a nosotros nos llegó el coronavirus. Segundo punto, los sueños de José se murieron al ser enviado a la cárcel por culpa de la mujer de Potifar. Él pudo pensar, como te decía recién, fue lindo mientras duró, de acá no salgo más, pero Dios lo hizo prosperar también en la cárcel, en el lugar más cruel que podría haber estado, más oscuro, donde sus sueños tendrían que haber muerto. Dios lo bendijo igual. ¿Y qué puedes sacar de acá? Justamente que cuando Dios decide bendecirte, no importa si estás en la cisterna, en el fondo de una cisterna, traicionado por tu entorno, por tu familia, por tus hermanos, o encarcelado injustamente porque te inculparon de algo que vos no hiciste. Parecía en ese momento un sueño roto, pero Dios estaba con él, lo estaba llevando a su punto de quiebre. Seguimos en el libro de Génesis, pero en el versículo 20, la parte B, es la segunda parte del versículo 20, y versículo 21 dice: aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. José se ganó con facilidad la confianza del guardia de la cárcel, y éste lo puso como encargado de todos los prisioneros y de todo lo que se hacía allí. Génesis 39:23 dice: como el Señor estaba con José como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia cárcel de la... estoy tremendo para leer hoy. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Una vez más, tal como sucedió en la casa de Potifar, José cayó en gracia delante de los encargados por causa del favor de Dios. Fíjense que el encargado de la cárcel le dejaba a un prisionero, le dejaba a cargo otros prisioneros y todo lo que había que hacer, y cuando le dejaba un encargo se olvidaba porque sabía que José era una persona confiable. Acá se me ocurre en este momento una pregunta que no estaba acá dentro de esto: ¿sos una persona confiable? Seguimos. Punto 3. Dios te dará su favor y hará que tu nombre sea recordado por la persona correcta. Y esto es muy interesante. Te vuelvo a leer el punto 3. Dios te dará su favor y hará que tu nombre sea recordado por la persona correcta. Como sabemos la mayoría, y si no sabes podés buscar la historia de José,
José, estando en la cárcel, interpreta el sueño del copero y el panadero del rey, que estaban prisioneros, no recuerdo por qué. La historia resulta en que el copero es perdonado y vuelve a trabajar al palacio, pero se olvida de José. Por 2 años lo tuvo olvidado hasta que sucede algo y se necesitaba de alguien que interpretara sueños. El faraón había tenido un sueño que lo inquietaba y Faraón, muy vivo, llamó a todos sus sabios, sus adivinos, sus hechiceros, todos los sabios del momento, lo mejor de lo mejor que tenía el imperio egipcio, y les dijo: bueno, miren, tengo un sueño determinado. No se los contó para que no le buscaran la vuelta, sino que les dijo: bueno, me tienen que contar el sueño e interpretarlo. Cuestión complicada. Y ahí se acordaron de José. A ver, creo que estoy mezclando las historias, pero bueno, pues se me confundió ahora en este momento con la de Daniel. De todas formas, el desafío era la interpretación del sueño. Y se acuerda el copero de que cuando había estado en la cárcel había una persona que le había interpretado el sueño a él y al panadero, y había sucedido tal y como le dijo este hombre, y este hombre era José. Lo importante de este punto es lo que te decía al principio: Dios va a traer tu nombre a la memoria de la persona correcta para que los planes que Él tiene para vos se cumplan. Yo sé que por ahí hay situaciones en las cuales nos sentimos olvidados, pero te vuelvo a decir, así como pasó con José, va a pasar con vos. Dios va a traer, si vos también viviste como José, íntegro, te mantuviste firme, buscando no mantener un testimonio, sino buscando a Dios y agradarle a Él, entonces en el momento adecuado, a pesar de que o estés en una cisterna o estés encarcelado, Dios va a traer tu nombre a memoria de la persona correcta, aquella persona que va a ser de nexo entre la situación entre la que estás ahora y el propósito de Dios que Dios tiene para tu vida. Génesis 41, versículo 16 dice: José le respondió: yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene y le dará a usted la respuesta esperada. Eso es lo que dijo José. José no se atribuyó el poder ni la capacidad de interpretar, sino que reconoció de quién venía esa capacidad de poder interpretar los sueños. Nunca pierdas ni tu identidad ni tu llamado, a pesar de que tu sueño esté encarcelado o esté en el fondo de una cisterna o esté esclavizado a la venta por otras personas. Nunca pierdas ni la identidad ni tu llamado, porque cuando menos esperanza tengas, debes aumentar tu confianza en Dios, y Dios se encarga del resto. Por muy oscuro que parezca tu presente, Dios está obrando y tu futuro está en control de Él. Dios lleva a ser el principal de Egipto a José. De hecho, pasó de una cisterna a ser vendido como esclavo. Cuando fue vendido como esclavo, llegó a ser el principal en la casa donde estuvo. Luego fue a la cárcel, y donde estuvo en la cárcel fue el principal en la cárcel también. Ahora pasó a ser el principal en el reino de Egipto. Sus hermanos sí, literalmente llegaron a inclinarse delante de él como él lo había soñado, pero Dios tenía algo más grande para José. O sea, los propósitos de Dios siempre son más grandes de lo que vos y yo podemos imaginar. Génesis 41 del 1 al 14 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Los planes de Dios siempre serán mejores que nuestros planes.
Yo ya al menos no quiero pensar en mis sueños como prioridad, sino le pido a Dios que Él me muestre sus planes para mí. Yo sé que mis sueños son importantes para Él, pero quizás nuestros sueños y mis sueños ahora comiencen a tener un nuevo significado. Quizás no solamente pensando en nosotros, sino pensando en los demás. Y podemos decirle a Dios: Señor, te entrego mis sueños para hacer tu voluntad. Porque es muy probable que lo que te haya tocado vivir hace un tiempo, lo que te esté tocando vivir ahora, sea para bendecir a quienes te rodean. Recuerda, tus sueños son importantes para Dios, pero sus planes son más grandes. Quizás abarcan tus sueños y tienen una injerencia, tienen una aplicación, tienen una capacidad que afecta a tu entorno para salvación, como fue para José y su familia. Fíjense que él ya tenía resuelto perdonar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque entendió realmente que su sueño, o sea que su propósito, que tenía que ver con su sueño, su propósito era más grande que el hecho de que sus hermanos se inclinaran delante de él. El propósito de Dios para su vida fue la salvación de la nación de Israel. No sé cómo estás vos con tus sueños, pero así como con José, Dios es el más interesado en llevar esos sueños al próximo nivel. Y el próximo nivel es justamente renunciar a los mismos para aceptar los planes de Dios. Y cuando eso pasa, generalmente Dios cumple tus sueños, pero de la forma que vos no te imaginabas. Y te sorprende. Así que no renuncies a los sueños, no des por perdido este año 2020. Estamos recién pasando la mitad y esto no va a terminar así. Dios, en su buena voluntad, en su misericordia que se renueva cada día, nos va a mostrar realmente cuál fue el propósito, y esto va a ser para bendición. ¿Lo creas ahora o no? Si vos amás a Dios, tenés la certeza de que lo que estamos viviendo ahora es para bien. No dejes de soñar, no dejes de planificar, no dejes de proyectar, porque esto va a pasar. Y si Dios lo permitió, es porque algo debemos aprender. No te dejes entonces engañar por miedo, por quejas, por lo que sea. Concéntrate en Dios, postrate y adorarlo. Deja tus sueños, tu vida en sus manos. Él se encarga. Que Dios te bendiga.